y seguimos nuestra recorrida por Villarrosas, ahora en calle Tierra del Fuego 2100, con este edificio histórico realmente. Sí, este es otro de los atractivos que tiene Villarrosas, es decir, cualquier recorrido que uno quiera hacer por este lugar, tiene 2 o 3 lugares emblemáticos que son muy fuertes por historia, por arquitectura, y ahora estamos en una obra que es también centenaria, tiene más de un siglo, y fue el primer lugar gracias al cual los bahienses tuvimos gas. Esta fue una fábrica de gas, o también se le decía una usina, pero en realidad era un lugar donde se elaboraba gas. Y vemos que los edificios son los originales. Sí, son una maravilla. 1907 es el año de construcción de esta obra ladrillera. Son 3 naves, 3 edificios adosados, o sea, pegados, de ladrillo a la vista. El ladrillo se ve que está intacto y fue construido precisamente porque como fábrica necesitaba un espacio donde poder realizar el trabajo de generar el gas, ¿no? Porque hoy estamos acostumbrados al gas natural que viene en cañerías desde Comodoro Rivadavia y uno se extrae, pero en esta época, 1907, 1908, el gas se fabricaba en este lugar. Y acá se distribuía en la ciudad. Exacto. Es rara la ubicación, si se quiere, porque estamos lejos del centro de Bahía Blanca, que era el lugar donde podía haber demanda de gas a principios del siglo. Pero bueno, la compañía encontró en Villarrosas una propuesta atractiva en cuanto a comprar 2 manzanas para poder instalar toda la fábrica, y efectivamente desde acá se hizo un tendido, un gasoducto hasta Bahía Blanca para atender las primeras demandas de gas, que era un combustible que la gente todavía lo miraba con desconfianza, es decir, no estaban convencidos de que el gas fuera realmente útil, estaban acostumbrados más al carbón y a la leña, ¿no? Así que bueno, fue también un grito de modernidad, si se quiere, para la ciudad en cuanto a un servicio. A diferencia de lo que veíamos en la estación, en este caso está muy bien cuidado y mantenido este espacio, que es privado. Exacto, porque esta fue fábrica de gas, en la década de 40 o 50 se estatizó, después se volvió a privatizar, así que hoy es usado por la empresa Camusi, que es de alguna manera la que sigue prestando el servicio, así que usa estos lugares como depósito, pero esto originalmente era el lugar donde se hacía un proceso de fabricación de gas que era quemando carbón a temperaturas, o sea que acá adentro había varios hornos, se quemaba el carbón a temperaturas altas y el carbón ese generaba gas. Ese gas se captaba, se depuraba y se lo acopiaba en la gran estrella que no está más de este lugar, que era un gran gasómetro de hierro. El gasómetro era, lamentablemente en la década de 70 se desarmó, no con mucho sentido, simplemente esas decisiones que por ahí faltó la visión histórica del valor que tenía ese edificio, ese gasómetro, pero bueno, todo lo que se elaboraba en la fábrica se acopiaba en ese gasómetro, y desde ese gasómetro, donde se le generaba una determinada presión al gas, se distribuía hacia Bahía Blanca, hacia Ingeniero Guay y hacia Villarrosas, que eran los primeros lugares atendidos con gas. Digamos, era una postal que en los 70, como muchas cosas que ocurrieron, intentó entrar en la modernidad, ¿no es cierto? Y dejarlo de lado. Sí, exactamente. Además hubo un gran cambio tecnológico en esto de que el gas empezó a llegar, gas natural, ¿no? Entonces quedó en desuso, obviamente, este tipo de fabricación. Acá todavía queda la chimenea, es una chimenea medio petizona, rectangular, pero bueno, se usaba simplemente cuando había alguna situación de emergencia en realidad. Lo más importante era la fábrica en sí y este gasómetro, que si uno ve lugares de otras ciudades y de otros países del mundo, los gasómetros se mantienen, no porque se usen, sino porque se entiende que son testimonios muy interesantes de la historia industrial. Así que o uno ve la estructura, que la iluminan, que hacen algún tipo de uso, y en algunos casos hasta se han readecuado a otros usos, salones de fiesta, restaurantes, es decir, muy pocas industrias prescindieron del gasómetro. Nosotros en Bahía, o en esta fábrica en particular, se desarmó. La única referencia que queda a veces es que un club de Villarrosas, Libertad, su cancha le dicen el gasómetro, o sea, cuando juega al fútbol se dice que juega en el gasómetro porque la cancha está vecina a donde estuvo instalado este gasómetro. Algo similar ocurre en Buenos Aires. Claro, San Lorenzo tiene la misma situación.
una cancha hecha cerca de un gasómetro y bueno, entonces tiene la misma definición. Así que bueno, es un lugar muy interesante, emblemático, patrimonio de Bahía Blanca, complicado para visitar, lamentablemente al ser privado no hay ninguna situación de visitas a obra o recorridos que se puedan hacer, porque sería muy interesante poder entrar al predio, recorrer los galpones, entender cómo funcionaba, cómo se fabricaba el gas, bueno, así que realmente otro valor interesante de la ciudad, bien conservado porque se usa, siempre decimos, cuando hay un uso, hay un mantenimiento, hay un cuidado, pero que bueno, uno tiene que ir a las fotos de antes para entender o para ver toda esta situación, incluso el gasómetro, que es muy particular porque el gasómetro a veces cuando está vacío se ve toda la estructura, porque baja la chapa de cierre. Cuando está lleno es recién ahí cuando subía toda la campana y ahí se puede ver con otra estética, ¿no? De todas maneras, si uno pasa por esta calle, por Tierra del Fuego 2100, puede apreciar unas joyitas que son estas dos luces, estas lámparas que son originales. Sí, porque además uno de los servicios que prestó el gas, primero se hizo una gran promoción para que las mujeres empezaran a usarlo en la cocina, porque todavía no existía la cultura del gas. Pero el primer uso que tuvo intensivo fue para iluminar el alumbrado público. Por eso los principales comercios de Bahía, incluso Villarrosa, Ingeniero Guay, la primera iluminación en la calle que tuvieron fueron con lámparas a gas. O sea, había un piloto, como uno puede ver hoy un calefón, un termo, y el piloto encendía una lámpara a gas. Así que hasta que la electricidad no se consolidó como alternativa, el gas se usaba mucho para el alumbrado. Y poco a poco, estas oficinas de Camusi estaban, o lo que era gas, estaban en Moreno 80. Ahí era donde uno pedía la conexión del servicio, vendían cocinas, vendían artefactos, y poco a poco el gas fue ganando confianza, y aparte porque era realmente muy ventajoso frente a la leña o el carbón, ¿no? Así que bueno, está todavía esta joyita para verla aunque sea de pasada.